Estamos con Rubén Hornero, que es el chef del restaurante La Abadía de Yuste, que es el flamante ganador del premio del jurado del primer certamen de fogones imperiales que organiza la red de rutas del emperador Carlos V. Rubén, enhorabuena. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues muy contento de recibir un premio con un plato elaborado sobre la cocina de Carlos V. Al final es importante para potenciar la zona y potenciar los productos que tenemos en la zona, tanto en la zona como en toda Extremadura, que tenemos una gama de productos impresionantes. ¿Cómo decidiste apuntarte a este concurso, a este certamen? Bueno, me gustan los retos y sobre todo me gusta colaborar. Y bueno, luego ya si hay un premio, pues mejor que mejor, pero bueno, al final sobre todo colaboración y potenciar la zona para el turismo. Te estamos viendo, Rubén, en certámenes de todo tipo, Madrid, Málaga, de la mano, casi siempre de Pimentón de la Vera. Este papel de embajador de la comarca de la Vera, de su cocina y de sus productos, ¿te sienta bien? Pues sí, la verdad que sí, llevamos varios años colaborando con el pimentón y con las denominaciones de origen, pero al final siempre nos llaman pimentón, no sé, al final estamos en la tierra del pimentón y potenciamos mucho nuestro producto. Y la verdad que estamos yendo a muchos certámenes, muchos premios y muchas cositas que al final yo creo que no me viene bien a mí solo, viene bien a toda la comarca y sobre todo a todos los restaurantes de la zona para potenciar el turismo. Rubén, que no lo hemos dicho al principio, has ganado con un plato de bacalao. Sí, hemos recreado al final un producto que venía de Lisboa para dar más envolvimiento al producto. El bacalao del mar y el producto de aquí hemos hecho una mezcla con un pil de pimentón, unos pimientos y un poco de cebolla. Y al final, pues bueno, yo creo que es un plato rico y a la hora de gustar, bueno. Lo tenéis en la carta actualmente en la abadía, cualquier persona que vaya a la abadía lo puede probar. Sí, le tenemos en la carta durante todo el año. Tenemos que aprovechar también un plato que le tengamos durante todo el año en la carta para que la gente pueda probarlo durante todo el año, no solo en temporada. Pues Rubén, lo dicho, enhorabuena. Muchas gracias y nada, ya es un placer. Venga, estamos con David Robles, que es el cocinero barra chef de Casa Leti, en Jarandilla de la Vera, un clásico. Y eres el ganador del premio profesional del primer certamen gastronómico de fogones imperiales que organiza la red de rutas del emperador Carlos V. David, enhorabuena. Muchas gracias. Cuéntanos qué significa para ti este galardón. Pues un placer participar. Desde el principio que empezamos con fogones imperiales me pareció una experiencia maravillosa y hemos seguido ahí con el tema de la gastronomía de Carlos V. Me parece una pasada conocer la manera de conocer cómo qué comían en esa época y poder nosotros adaptarlos a las nuestras, ¿no? A nuestra época. Porque sí que es cierto que la comida que comían en esa época, si la hiciéramos ahora, en este momento, yo creo que no sería comible. Entonces la tenemos que adaptar un poquito nosotros a los tiempos que corren y a la cocina nuestra. Bueno, has ganado con un plato de cordero, que tiene además un condimento de azafrán, ¿correcto? Sí, bueno, el tema del azafrán era porque la receta en sí en la que nos hemos basado llevaba esos productos también, el azafrán. Nosotros, esa receta era de carnero, exactamente. Yo, pues por adaptarnos un poquito a nuestra cocina y a los tiempos, le he puesto un jarrete de cordero, con otra elaboración, claro. Y bueno, he intentado hacer el guiso que realmente hacían ellos, pero con el producto del cordero. El hecho de que el tuyo sea un premio profesional es como que te debe llenar más de orgullo profesional, ¿no? ¿O no lo ves de...? Hombre, por supuesto, que venga Piñeiro, que es un gran cocinero de aquí de Jarandilla y que a mí personalmente me diga, joder, que lo has hecho tú el mejor de los que hemos probado, pues eso claro que me halaga. Claro, bueno, pues en estos días todos los veratos y visitantes, vecinos que quieran pueden ir a Casa Leti a comer este jarrete de cordero. Sí, claro que sí, lo tendremos en la carta durante todo el año y bueno, dar también las gracias a mi equipo, que es el que me ha ayudado para conseguir el plato, que no se me olvide. Pues muy bien, ¿te vas a volver a presentar, David? Claro, por supuesto.
por supuesto, me parece una iniciativa lo de Fogones Imperiales desde el principio, que estamos ahí metidos, que me parece genial. Y hay que seguir apoyando y que esto tire para adelante. Enhorabuena de nuevo, David. Muchas gracias a vosotros.